Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, Waldis Taveras, experto en asuntos municipales, ustedes saben de antemano que muchas veces participa con nosotros aquí en el programa. Cada vez que tiene el chance y la oportunidad, para todos nosotros como equipo, es un placer inmenso de que él saque un momentito de su agenda para venir a compartir con nosotros. Quiero iniciar con esto, a propósito de la presencia de Waldis aquí en el programa. El 12 de junio del 2017 sale la publicación de este artículo. Dice, durante firma de contrato de Punta Catalina, Rondón recibió 554 millones de pesos. Concluimos la pasada entrega demostrando que durante el proceso de licitación de la planta de Punta Catalina en mayo, específicamente de mayo a diciembre del 2013, Ángel Rondón recibió la suma de 400 millones de pesos y ahora demostraremos cómo en el trimestre abril-junio del 2014, cuando se realizó la firma del contrato y la aprobación congresional, Rondón recibió 554 millones de pesos, por lo que es una decisión muy cuestionable que el Procurador General de la República excluyera de las investigaciones la adjudicación y aprobación de Punta Catalina, contrario a lo que establecen todos los entendidos en la investigación en la corrupción administrativa. Eso lo dice el primer párrafo de ese artículo del 12 de junio del 2017, escrito nada más y por nada menos que por Waldis Taveras, que lo tenemos hoy aquí en el programa, para que ustedes vean que las cosas que no se han hecho hasta este momento es por esa decisión contundente de una autoridad dominicana ponerse los pantalones y colocar cada dedo en su llaga. Waldis, buenos días. Buenos días, mi socio. Y gracias Óyeme, por recordar. ¿Qué duro para señalar, nosotros es esto? Hay que señalar que eso me lo publicó Robert Vargas en Ciudad Oriental, que tenemos un vínculo de mucha amistad y de haber sido profesor de nosotros en la parte de comunicación. De todas formas, no fue, para esa época se había presentado la medida de coerción. Y bueno, vi el expediente del procurador, más otras informaciones que había recogido porque yo le di seguimiento al proceso de país desde que explota el proceso por sus negociaciones con Estados Unidos. Y, ¿qué te puedo decir? Hoy lo más difícil para uno decir, yo lo dije, pero es así. Punta Catalina constituyó el año en que más recursos recibió Ángel Rondón. Entonces yo decía, si Ángel Rondón lo están acusando de soborno por recibir fondos desde Odebrecht o de cualquiera de las empresas ligadas a Odebrecht, no es posible que donde haya recibido más fondos no se produzca una... Con esto yo no estoy inculpando a Rondón, yo lo que digo es, hay una inconsistencia en el tipo de la acusación y eso lo demuestra lo que explota hoy, porque los investigadores ahora señalan otros hechos todavía más graves. En esos 6 artículos yo tomé lo que había recibido Rondón según el procurador y entonces busqué la fecha en que se aprobaban las obras. O sea, porque a Rondón se le acusa de identificar obras, facilitársela a Odebrecht, gestionar que el gobierno se interesara en ella para hacerla, gestionar la aprobación de los préstamos porque estas eran obras que venían concomitantemente con el financiamiento, con el préstamo y luego gestionar los pagos. Cuando tú miras eso y dices, bueno, pero ¿y aquí dónde están? Del Congreso estaba Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Valentín y Tommy Galán. Luego queda solamente Andrés, Chu y Tommy. Eso al final ya. Entonces tú dices, pero ¿y del área financiera? Bueno, Pitaluga, Conrado Pitaluga. Sí, pero es un abogado privado, no es del Estado. Sí, claro, Yo digo, claro. Y de los funcionarios públicos. ¿Y por qué del Ministerio de Hacienda no hay nadie? Y de los que generan el proyecto, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que antes era la Secretaría, solamente estaba Temo.
Entonces, para mí el expediente quedó muy cojo. Punta Catalina, yo concluyo ahí señalando que al no investigar realmente a Punta Catalina y su movimiento económico constituía un grave error del Procurador General de la República, porque dejaba abierta la posibilidad de que posteriormente, como está sucediendo ahora, haya necesariamente que hacer la investigación. Porque ahora hay que decir si lo que han dicho la Asociación de Periodistas de Investigación es una realidad o es una mentira. Si Odebrecht le mintió o si por el contrario la propia Procuraduría tenía documentación que concerniente a eso. Y que no utilizó. Por ejemplo, es elemental. Yo en ese artículo hice un cuadro que lo presenté aquí porque eso fue 17 y yo vine aquí al programa un jueves o viernes de esa misma semana. Eso me lo publicó el martes Robert Vargas, que fue el lunes o martes 17 del 2017, hace 2 años. Ahora en junio, 2 años. Sí, sí. Y yo vine aquí al programa y estaba en auge primera plana la medida de coerción. Porque toda esta gente había sido detenida un lunes en la mañana. Todos los presos de Odebrecht fue el lunes en la mañana. Sí, claro que sí, que eso fue la noticia del día. Del día y de la semana. Yo vine aquí viernes y el joven que no trabaja la cámara me tomó un cuadro que yo preparé y yo se lo voy a enseñar a ustedes. Miren, este mismo cuadro. Vamos a ver si lo que hicimos hace 2 años lo podemos hacer ahora de nuevo. Sí. Y yo explico por qué. Porque los cuadros es la forma más fácil de tú identificar a la gente y que lo podamos identificar. Miren por qué este asunto tiene importancia. Yo lo tengo aquí en lo que los muchachos me lo cobran. Cada cuadro que ustedes ven ahí representa un año. Un año y al lado yo le ponía la cantidad. Por ejemplo, en el año 2007, que es el que ustedes ven más abajo, ahí Rondón recibió 40 millones de pesos. En el 2008, 116. En el 13, 159. En el 9, 159, en el 10 recibe 60 millones, en el 11 258 millones, en el 2012 369 millones. De esos 369 millones, la gestión del presidente Danilo Medina pagó 228. En el año 2013, 662 millones. En el 2014, 1.313 millones. El año 2013 y el año 2014 se corresponden con las negociaciones de Punta Catalina. En el año 2015, 51 millones, y ahí termina el proceso porque en ese año explota el lío de Odebrecht. Entonces, Punta Catalina es un contrato sujeto a que sea investigado. Cuando uno ve este tipo de cosas, porque no salimos de un escándalo, no. Fíjate que estábamos con lo de David Ortiz, y nos pasamos muchísimo tiempo con relación a eso. Al fin y al cabo se concluyó todo en algo que todavía nosotros estamos esperando a dónde es que vamos a llegar. Y nos encontramos con esto. Hay una satisfacción, y yo lo dije en el inicio del programa, y es el hecho de que esto ha llegado sin que nadie se lo espere. Es como si la verdad comenzara a flotar y dijera, no, es que esto tiene que llevar hasta la... Con lo de la segunda parte que se promete, no es algo que ya es inevitable, que los que no están incluidos en el expediente sean incluidos de manera obligatoria porque no haya otra opción. Mira, yo no manejo mucho la parte del procedimiento penal. Yo lo que me he dedicado ya a la parte administrativa del Estado. Pero cada quien tiene su análisis con relación al asunto. Yo tengo el siguiente análisis. Como eso no hay un proceso judicial que incluya a Punta Catalina, porque en el mismo expediente que somete el procurador para la medida de coerción que inicia el proceso, dijo que Punta Catalina no había. Como han surgido hechos nuevos, nadie ha sido procesado por esos hechos y por lo tanto es una situación que surge nueva. Sí, pero todo va a depender porque el poner a correr la versión de que vamos a ver si es mentira o es verdad, ya hay una indisposición para investigar. No, es que ya hay una predisposición porque el propio procurador dijo, no, Punta Catalina no tiene problema. Y de hecho el presidente nombra una comisión de notables
que son ese asunto de esas comisiones que uno no entiende, para que certificara lo que él había hecho y había dicho, de que todo ahí estaba bien. Esto genera el mismo tipo de expediente. Si el dinero que recibió Rondón entre el 2014 y 15, que 13 y 14, que cuando se produce el proceso Punta Catalina, fue como resultado de su labor y de sus contratos, como él dice que tiene con Odebrecht, y como ha presentado, y que no son por actos de corrupción, lo que recibió antes tampoco. Ya, es que el gobierno está en una encrucijada. O sea, si Rondón recibió 2.000 millones de pesos de los 5.000 millones que ha recibido por totalidad en las transacciones de Odebrecht en República Dominicana, y esos 2.000 millones los recibe bajo el gobierno de Danilo Medina, y entonces ahí en ese proceso no hay corrupción, donde ha recibido más, ¿cómo podemos decirle lo otro? Y fue por el mismo concepto, porque ahora le dicen a Rondón, mire, ¿usted recibió eso? Sí, yo lo recibí. ¿Y por qué concepto? No, mi trabajo de lo mismo. Y yo no soborné a nadie. Y no soborné a nadie. Y entonces... ¿Me entiendes? Entonces, ese expediente está condenado a una encrucijada para el Ministerio Público. Sí, y no. además hay otra cosa más grave. Mire, ese expediente señala como uno de los medios de prueba, y lo vi ahora en la medida de coerción, en el auto que dicta el juez de apertura a juicio, en el que señala como una de las razones que las declaraciones de bienes de esos funcionarios públicos no se corresponde con el valor de los bienes actuales. Si eso es verdad, y sobre esa base la gente va a ir para aquí, el 90% de los funcionarios públicos tienen que ir y decir, póngame las esposas. ¿Sí? Porque eso es sencillo. La propiedad que compró Andrés Bautista hace 15 años tenía un valor. Sí. Igual que la casa que tú, que yo y que los amigos compran. Yo compré hace 15 años un apartamento en 2 millones de pesos y lo tengo en un buen lugar en términos de ubicación, y esos 2 millones me están llevando a 5 millones, porque los bienes inmuebles lo que hace es que aumentan de valor, dependiendo de donde están. Entonces, por ejemplo, todos los amigos míos del PLD que en el 96 no tenían casa de campos, pero que hoy tienen villa en Jarabacoa y Constanza, o que tienen casa en casa de campo, o en Juan Dolio, villas, entonces hay que sumarle los salarios. Y decirme, y aquí están todos sus salarios, ¿cómo usted me la compró? O sea, ese expediente es una guillotina para los funcionarios del gobierno. Lo que pasa es que el que está en el poder cree que nunca va a salir del poder. Por eso el miedo de muchos cuando ven ya que le está llegando su minuto de salida. Claro. Porque tú te desesperas y dices, ¿y entonces? Porque el que no tiene cola que le pise no se preocupa. Ah, terminé mi gestión, me voy para mi casa. Pero el que ha hecho lo contrario está temeroso de salir. Y fíjense, aquí hay mucha gente, porque nosotros a veces vemos lo de arriba, pero también hay una capa intermedia que ha hecho mansiones alrededor de propiedades que le compraron al CEA. Y eso están ahí. Y eso tendrán que justificarlo también. El peligro de esto es que ya la tecnología deja demasiado rastro. Desde que vinieron los Hassan y los Panama Papers y todo eso, ya tú tienes una cobertura. Aquí nada se queda sin que deje un rastro. La mínima transacción bancaria que hace un ciudadano queda registrada en el banco y de ahí a la superintendencia de banco. Sí. Entonces, frente a todo eso... O cualquier chequecito que a ti te entreguen. La mínima transacción bancaria. Yo voy al banco y llevo 500,000, 100 pesos, sobrepasaron los 10,000 dólares. Venga, lléneme un formulario. Y eso lo maneja no solamente los organismos nacionales, también los organismos de fiscalización internacional para todo aquel que tiene cuentas bancarias fuera del país o que con mucha frecuencia usa las tarjetas de crédito fuera del país, que la usen dólares.
Y mucha gente no sabe eso. No. La gente cree que tira una foto con el aparatito y después al ratico le da a borrar y cree que ya, que el celular no lo tiene. No. Todo lo que se hace a través de, utilizando la tecnología, tiene rastros. Pásame, hazme un depósito, hazme una transferencia y pásame la comprobación Sí. al correo, Sí. al WhatsApp. El día que te lo coge, Si eso salen, pueden pasar 30 años y eso está ahí registrado. Yo le dije a borrar, eso está ahí borrado. Eso está ahí incluido. Usted lo puede borrar de su equipo, pero eso está en la nube. Entonces, es un asunto preocupante. Yo sí espero que hayan investigaciones, no puede haber persecución de manera alegre. Hay que respetar. Porque tú todavía estás pensando que se va a tomar cartas en el asunto. Mira, es que ya hay un asunto de una presión internacional. Es que ya la corrupción no es un acto nacional. Es que aquí, si se produce una corrupción que ha afectado los intereses de otros países, de otras empresas que están en el sistema de valor, de la negociación de valores, ya no deja de ser un asunto nacional. Y eso sí es preocupante. Y preocupante por una sociedad como la nuestra, que depende mucho de una inversión extranjera. Y nosotros ahora en este país, en este proceso, no podemos colocarnos con más escándalo y no podemos generar más desconfianza que lo que nos han generado los hechos que ha afectado al turismo hoy, en estos momentos. Y una situación de corrupción aleja la inversión. Yo quiero pedirle a mi director, porque a raíz de esto, si lo podemos colocar, a raíz de esto quiero el parecer de Waldy relacionado con eso. Ayer salió un videíto de un general que fue asignado desde marzo en la parte norte y con una situación muy complicada y difícil. Vamos a ver el video y inmediatamente para que Waldy nos dé su parecer al respecto. Vamos a verlo. General de brigada José Acosta Castellanos, acusado de conducta sexual inapropiada que supuestamente involucra a una menor de edad. El alto oficial designado en marzo pasado a la Plaza de Santiago presuntamente había estado detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional y trasladado a la Unidad de Atención de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Según informes, Acosta Castellanos estaba siendo investigado a raíz de unas fotografías donde se observa besando con una joven que supuestamente pertenece a la Policía Juvenil Comunitaria. Hasta el momento el Cuerpo del Orden no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí se supo es que a Santiago podría ser enviado. Ahí está. Es lamentable. Yo vi las fotos, inmediatamente me las tiraron, yo la borré, porque no soy muy dado a ver este tipo, porque muchas veces es morbo. El general es una persona, estuvo en Santo Domingo Este, es una persona que para mí, mucho respeto, pero el ser humano está sujeto a las tentaciones y el ser humano en una sociedad como esta, donde prime el machismo, todo eso es posible. Mi preocupación es por la propia menor y explico por qué. Esa niña va a vivir de aquí en adelante con ese trauma público. Y eso es grave. Y es tan grave porque cuando se produce este tipo de acciones, demuestra cómo la formación de un ciudadano, de un ser humano, tiene que sobrepasar a veces la tentación. Mira, en la medida en que nosotros no formemos a nuestras hijas y a nuestros hijos en valores, que el varón entienda que tiene que tener un respeto por la mujer, pero que la propia joven entienda que puede sobresalir por sí mismo, sin poner en juego, ni poner como oferta su dignidad, su cuerpo, sino que ella sea ella por sí. Porque muchas veces esos hechos se producen porque aquel tiene un sistema de jerarquía y si le soy simpática a él, me libro de determinados procedimientos que puedo saltar para ascender. Imagínate un general, claro, y quien dirige una comandancia. Estamos hablando de una persona de autoridad. Y ojalá él salga bien de ese proceso, porque es un oficial de muy buena imagen. Ahora yo te voy a hacer la pregunta del millón. Se supone que esas
fotos la tomaría la joven en ese momento que estaban compartiendo. Sí, la toma se ve parte de parte de la mano de ella. De la mano de ella, sí. Lo primero es, con la edad que él tiene, ¿cómo él permitió que ella tomara fotografías? Es la primera pregunta. Segundo, ¿cómo salen las fotografías puestas a circular? Necesariamente tuvo que haber sido por parte de ella. Sí, pero fíjate, cuando tú miras la toma, en la mayoría de las tomas, él no se dio cuenta que estaban tomando la fotografía. No se dio cuenta. Hay una de esas, cuando tú ves el físico de él, entre una y otra. Ahí se ve que él sí sabe de la foto. Ahí se ve. Pongan las demás. Ahí sí. Ahí se ve, pero fíjate que... Ahí se ve también que él al menos está mirando la cámara. No, pero fíjate, ahí no. Pero fíjate también otra cosa. Cuando tú miras el físico de él normal y ese, te induce a ti de que esa persona en ese momento está bajo efecto del alcohol. Sí, eso yo me di cuenta inmediatamente, que él no está en sus cabales. No, él está bajo los efectos del alcohol. Si tú pon la otra foto donde él está normal para que tú veas y fíjate en los ojos de él. No en eso, porque en esa hay un aspecto de supuesta caricia. Pero mira, uno tiene que cuidarse un poco por la imagen de la menor, por lo que eso puede implicar. Pero ya la publicaron. Si tú ves ese ojo... A mí me choca que si ella siendo menor pertenezca a la policía juvenil... No, ellos eso lo permiten. ¿Eso lo permiten? Sí, cuando tienen más de 16 años. Ok, porque me chocó ya que ella pertenezca, puede quitarla. Me choca que ella pertenezca a la policía, digo yo, pero si es menor, ¿cómo pertenece a la policía juvenil? Sí, bueno, ellos lo permiten a los 16 años, igual como sí, pasa en Estados Unidos. Lo lamentable es que en los medios tengamos que utilizar ese tipo de imágenes, que en una forma u otra también es una lección, porque uno la presenta para que sea una lección para los propios hombres. Nosotros los hombres tenemos que cuidarnos mucho, porque estamos entre una generación de mucha vivencia frente a una generación que fue conservadora, que fue la nuestra. Y nos criaron en gran medida sobre la base de no respetar a la mujer como tal. Es un asunto de formación. Y a mí me da pena. Pero me da pena. como yo quisimos como medio colocarte esto, sí, porque no es el mejor de los ejemplos. No. Es decir, no luce que una figura de un general acceda a este tipo de cosas. Claro, el problema es la falta de madurez que se produce y cómo la debilidad de una sociedad machista en la que el hombre, mientras más mujer tengo y mientras más voy envejeciendo, mientras más joven es la mujer, me siento con más fuerza y me siento más joven. Ahí nace, aquí yo lo digo a veces hasta de relajo, mi abuelo casó con una mujer a la que él le llevaba 20 y pico de años de edad. Y una vez le he preguntado, don Juan, ¿y qué edad usted tiene? Y se pregúntele a ella. Yo tengo la edad de la mujer con la que duermo, sí, decía mi abuelo. Sí. Pero esa es la posición machista de esa generación. Y eso se ha ido transmitiendo. Ahora, la sociedad dominicana tiene que insistir mucho en el cambio. Y el cambio tiene que insistir más que en un discurso de igualdad, en un discurso de toma de conciencia de hombres y mujeres, para que podamos tener una sociedad distinta. De lo contrario, esta sociedad va en un mal camino. ¿Por qué? Porque esa es la demostración. Esa muchachita termina siendo la muchachita que sale embarazada del amiguito, del vecinito, a los 14, a los 15, a los 16 años. O sea, una niña que hace eso, a esa edad, 16, 15 años y pico, ya ha hecho muchas cosas de los 12, 13 años. Sí, claro que sí. Y ya ella ve esas actuaciones de manera normal. Claro, la ve de manera normal. Y que cuando llegue a un sitio, si vivo con el jefe, tengo ganancia de causa, porque le da resultados. Porque lo vio en la novela. Sí. Lo vio en la novela, en su casa. Lo vio en esta cosa, que la tenemos todo en la mano. Ve muchos mensajes de programas en la televisión dominicana que le da a demostrar que aquella tiene una jipeta del año sin dar un golpe ni de barriga. Porque tuvo con un empresario rico de mucha edad o con un funcionario público que no le costó nada. Que no le costó nada. Pagamos nosotros. Entonces te la manda con una rosa exuberante y tú le tiras una foto de que mira, producto de mi trabajo. No, y ese tipo de actos hay que lamentarlo, y especialmente a la policía, porque en la policía se presume que está
los ciudadanos que tienen la mejor condición para proteger a la totalidad de la población. Si como policía hago eso y lo veo como normal, cuando lo veo en la calle, lo veo también normal porque lo hago. Si no lo hago y lo veo como algo repugnante, violatorio de la ley, de la protección al menor, cuando vea un tipo con una joven en un vehículo y yo ande patrullando y lo veo en ese tipo de actitud lesiva, y yo, ¡hey! Párese, camine. Pero si lo estoy haciendo, tengo que verlo como algo normal. Dos temas que no se pueden quedar en este conversatorio: la situación interna dentro del PLD, la militarización del Congreso. Tomar esa medida que no ha sido vista de manera favorable, no solamente aquí, sino en el plano internacional. ¿Qué te ha provocado eso? Cuando la vi, lo único que pude recordar fue la parte histórica que yo aprendí, que viví en la escuela, y de aquel famoso artículo 210 de la Constitución de Pedro Santana y cómo se produce. Cuando Santana en nuestra primera Constitución quiso imponer su voluntad, mandó a acercar los constituyentes con tropas militares en San Cristóbal y rodearon la casa donde se estaba discutiendo la Constitución Dominicana. Y ahí se produce el inicio de cómo Bobadilla también explica que Duarte había traicionado la República y justifica por qué lo habían deportado del país. Y de ahí salen los constituyentes doblándose la mano y dándole pleno poder a Santana. De Santana, ahí tuvimos su proceso de reelección que termina en la anexión a España. Perdimos la República como resultado de la presión de un gobernante para modificar la Constitución y hacerlo con las tropas. De ahí hacia acá se produjeron muchas modificaciones para beneficiar al presidente de turno, pero nunca se había llegado a repetir el acto de vulnerabilidad, de descaro, de ir a acercar el lugar del Congreso en un momento en que se pretende una reforma constitucional. O sea, en la historia dominicana, 175 años, solamente 2 presidentes han cercado el Congreso Nacional para incidir en un proceso de reforma constitucional: Pedro Santana y Danilo Medina. Y eso para mí es un golpe, porque si revisan a Vanguardia del Pueblo de los años 82 y 83, en esos años, en la colección, hay una serie de artículos escritos por Bosch sobre el gobierno de Santana, el proceso de constitución y lo que eso representó para el país. Pero nosotros no hemos adelantado mucho, porque si uno da marcha atrás, lo que ocurrió en aquel entonces en el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina, por lo de la Liga Municipal Dominicana, el amable Aristi Castro y el entrentó de Alburquerque, nosotros no hemos adelantado pero mucho. No, pero es que lo de la Liga se trata de una situación, un órgano asociativo de los ayuntamientos. Pero aquí estamos hablando del primer poder del Estado, señores, del Congreso Nacional. Eso es, oye, eso es inaudito. El que tiene algunos contactos con políticos de fuera y que intercambian noticias de sus países, ve la alarma que esto significa. Si fue un show o no de los diputados leonelistas o de parte de los del PRM, eso no importa. El problema es que usted mandó las Fuerzas Armadas a sitiar el Congreso Nacional. Y el hecho de que después, y casi como un asunto histórico para que ustedes vean, Santana utiliza a Bobadilla para justificar el cerco del Congreso en San Cristóbal. Y Danilo utiliza a Camacho y a Reinaldo en iguales condiciones. O sea, que Camacho y Reinaldo se convierten en los Bobadillas modernos. Y Camacho, y que yo quiero muchísimo a Camacho, pero al que menos le luce decir que una protesta es un acto que atenta contra la seguridad es a Camacho. Camacho encabezó la protesta de los maestros aquí por mejor salario, siendo dirigente de ADP. Camacho era miembro del comité ejecutivo de la ADP cuando la ADP tomó la Secretaría de Educación en su escalinata. Miren cómo es la historia, ¿eh? Y ahora mira lo que dice Camacho. Y ahora mira lo que dice. Es para que ustedes vean cómo los políticos a veces piensan que los pueblos han olvidado lo que pasó. No todos los dominicanos hemos olvidado. Entonces, me preocupa. A lo interno del PLD, yo
siempre dije que el proceso de la reelección y los intentos de reelección era una chupeta del PLD para entretener a la oposición. ¿Tú crees que si se hubiesen Ahora, tenido los votos suficientes, eso no hubiese pasado hace rato en el Congreso? Sí, lo pasaban, lo pasaban, pero... Porque me luce que todo este drama es porque no están completos los... No, es que ni siquiera leonelistas, los PLDistas solos, por sí solos, tampoco pueden reformarla, porque necesitan votos del PRM. Sí. Y después hay un aspecto que ojalá los constitucionalistas, los maestros de la Constitución, los Cristóbal Valdés, Nacer Perdomo y esos connotados abogados expliquen, incluso Vinicio, expliquen si esa reforma constitucional se puede interpretar dentro de aquellas reformas que requieren el referendo constitucional. Porque si está afectando un derecho fundamental, como dice las motivaciones que salieron para convocar la Asamblea Constituyente de reforma de la Constitución, obviamente entonces tiene los mismos términos que señala el artículo que habla de la necesidad de referéndum cuando se trata de la modificación constitucional. O sea, yo no me meto hasta ahí, ¿verdad? Porque ya yo puedo tratar el caso constitucional muy sutil, pero la profundidad le corresponde a ellos. Y lo otro es que yo creo que el PLD tiene un gran reto ahora, porque ahora se está discutiendo arriba. Señores, el proceso interno de estos partidos políticos, más el PLD que tiene un proceso de primarias abiertas, lo que significa que con ese padrón podrán ir a votar PRDistas, lo del BI, todo el que quiera. No, todo el que no está en el padrón del PRM, porque los únicos que van a incluir es el padrón del PRM. Todo el resto de votantes podrá ir a participar, pero ahí no solamente se va a decidir la candidatura presidencial, ahí están las candidaturas a los senadores, que nada más hay 2 reservas, Sánchez Ramírez y San Pedro. Ahí están las candidaturas de diputados, ahí están las de alcalde, las de regidores. Ustedes saben lo que eso significa en esos pueblos. La alcaldía de un municipio de eso es igual que la presidencia para los que están aquí en la capital y que apoyan a eso. Independientemente, que yo escribí en estos días, que los alcaldes de la República Dominicana están condenados a caer presos, a suicidarse o que uno de los deudores del ayuntamiento lo mate. Después no hay otra opción. No tienen otra salida. Primero porque yo explicaba, estos ayuntamientos que tenían un 6.2% de los ingresos internos en el año 2012, hoy tienen 2.1%. Y yo le explico lo siguiente, mire, el salario que si usted estuviera recibiendo hoy, el misma cantidad de salario que usted ganaba en el 2012, o sea, el mismo sueldo, los mismos 15,000 o 20,000 pesos, esos 20,000 no le dan del 2012, no le dan hoy ni para usted cubrir una cuarta parte de sus gastos que usted cubría en el 12. Y los ayuntamientos dan esas condiciones. Sí, sí. Entonces, con ayuntamiento en quiebra, con una serie de legislaciones que limitan el manejo presupuestario municipal, cuya condena son de 2 a 10 años de cárcel y de 5 a 20 salarios de multa, más que las deudas contraídas de manera irregular, según establece la ley de crédito público, no constituye una deuda de la entidad pública, sino del funcionario que la contrajo. Si todos van a estar en un globo de una lotería y a cualquiera lo pueden sacar y terminar como Raúl Mondesí, como Félix Rodríguez, como Tony con el pueblo. Yo siempre he dicho que en la vida, principalmente en la clase política, no es como usted inicia, sino como usted termina. Claro. Porque el que mira el caso de Mondesí, con esos 8 años, dice, y prácticamente sin necesidad para llegar ahí. Pero yo lo te voy a decir, la gente habla, no, corrupción. Raúl Mondesí, lo que pasa es que lo que es un peloteo.
no un ente de administración pública Sí, política. pero que hay y Raúl muchos. Raúl Mondesí no se cogió para él, un chele de los cuartos de San Cristóbal. No se cogió un chele del ayuntamiento porque no lo necesita. Tiene millones de pesos en dólares. Eso es lo que a uno le choca y le sorprende. Entonces, pero ¿por qué a él lo somete? No es porque él se lo cogió. Es que él gastó ese dinero, como no dijo el dueño del dinero, que es el pueblo. Sí. Y él está preso porque él firmó y autorizó gastos que con un mal procedimiento o gastos que no estaban en el presupuesto. Pero como él no sabe lo que es eso, y los alcaldes, yo le he dicho muchísimas veces, lo que más le gusta es tener al lado 4 lambones tumbándole polvo y diciendo que todo lo que hace está bien hecho. Que no hay problema. Y usted lo aprueba el 60, el 70, el 80, el 90%. Algunos le dijo a otros, no, usted tiene el apoyo del 150% de esta población. Pero así van a caer muchos. Eso Claro. a esa conclusión es que yo quiero llegar. Se nos fue el tiempo. Waldy, tenemos que hacer una segunda parte de esto. Un Gracias abrazo. por venir a compartir con Y nosotros. me alegra lo que esté viajando Sí. para mi pueblo. Sí, Yo 100%. yo soy de Cabrera por el peso de la sábana. Después te cuento todo eso. Señores, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.